yo quería compartir, espero poder resumir una palabra que está en Timoteo, en Primera de Timoteo, del capítulo 6, que habla de la buena batalla de la fe. Y Pablo aquí, en esta función, digamos, hacia Timoteo, Pablo como que a Timoteo lo toma como hijo, ¿no? Y lo aconseja, y uno aprende tanto en estas palabras que Pablo y consejos que le da a Timoteo, y lo exhorta, lo anima, lo aconseja. Vamos a leer a partir, en principio, del versículo 11 del capítulo 6, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer hasta ahí nada más. Yo quería remarcar un poquito aquí cuando Pablo dice: mas tú, hombre de Dios, y acá están incluidas las mujeres, ¿no es cierto? Mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. Y si nosotros miramos en el inicio y lo que es la carta, él habla a Timoteo de las cosas que tiene que huir. Y ahí menciona varias, ¿no es cierto? Le advierte sobre las falsas doctrinas, habla de que algunos se apartaron de la sana doctrina, habla en el capítulo 4 que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos, doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Le aconseja, dice: desecha las fábulas profanas, esto en el capítulo 4. Y luego en el contexto del capítulo 6 habla de no envanecerse, habla de no tomar la piedad como fuente de ganancia, y anteriormente a lo que leímos habla de que muchos, queriéndose enriquecer, cayeron en tentación y lazo y muchas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males, le dice, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Amén. O sea, menciona, yo hice acá como una especie de raconto de a qué se refería Pablo, ¿no? Cuando decía: huye de estas cosas. Y menciona todo esto. Ahora, le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, hombre, mujer de Dios. Llevado a nuestro tiempo, ¿no es cierto?, a nuestra vida, a vos, a mí, a nosotros, deberíamos hacernos la pregunta: ¿de qué es lo que tenemos que huir nosotros? Si Pablo nos hablaría a nosotros, seguramente haría esta mención también que le hizo a Timoteo, ¿no es cierto? Porque las falsas doctrinas, muchos que quieren, todo lo que dice anteriormente, también sucede en este tiempo, y se va dando el cumplimiento también de estas cosas. En Pedro habla, ya en un tiempo verbal distinto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, tenemos que crecer como cristianos. Nos diferenciamos del mundo. Acá habla directamente no de que tenemos que salir del mundo. El Señor en ningún momento nos dijo que nos teníamos que apartar del mundo.
sino que de la corrupción que hay en el mundo. Jesús, cuando en la oración de Juan 17 dice, no te ruego, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y nos envía, los envía, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces no tenemos que huir del mundo, tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo, de aquello que nos contamina y nos daña. Amén, habla de la concupiscencia, ¿no? Acá en Pedro, la concupiscencia es aquello que está dentro nuestro, es la intención íntima de cada corazón, ¿no es cierto? Entonces, esa intención hacia dónde apunta, básicamente, hacia Dios o hacia mí, hacia lo que yo quiero, hacia lo que siento que me satisface. Ahí está la diferencia. A mí se me venía el ejemplo de la mujer de Lot, ¿no es cierto? Ahí estaban ahí en Sodoma y el ángel se le presenta, le dice, bueno, que tenían que irse porque iba a destruir la ciudad. Entonces le dice en un momento, corre por tu vida, escapa, huye, andate y no mires atrás, ¿no es cierto? Ahí está lo que hizo la mujer de Lot. Tenía en su corazón todo lo que tendría allí en Sodoma. No sabemos cómo sería, pero parece que era una civilización bastante avanzada y estaría atada a esas cosas, ¿no es cierto? No sé, no creo que hubiera shopping, ¿no es cierto? Pero a todas esas cosas, entonces mira para atrás y es allí donde se convierte en estatua de sal. No podemos tener el corazón dividido, no podemos acariciar, ¿no es cierto?, las cosas del mundo, y no podemos, algo muy importante, jugar con los límites, ¿vieron? Porque algunos dicen, bueno, hasta acá, yo sé que hasta acá no pasa nada, pero hay que tener cuidado porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor y te puede, buscando a quien devorar, y te puede pegar el manotazo y y llevarte. Amén. Amén. O sea que huir no significa no estar en el mundo, es estar en el mundo, pero no contaminarnos. Porque de pronto uno podría estar en un búnker, en un lugar cerrado, hermético, que ni tener acceso a ni al televisor, ni a nada, y uno ahí no está libre, porque la concupiscencia, ¿no es cierto?, viene del corazón, viene de nuestra mente y puede estar también en ese estado de concupiscencia, o como Jesús, ¿no es cierto? Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar en medio de publicanos, de pecadores, pero sin contaminarse. Es allí donde nos manda el Señor, ¿no es cierto? A estar en el mundo, pero cuidarnos, huir de aquellas cosas que nos pueden dañar y nos pueden hacer retroceder en nuestra vida cristiana. Yo estaba pensando, ¿no? Y quizás un tema, digamos, que no quiero traer ningún conflicto, ¿no? Pero en estos tiempos se hace evidente el avance de corrientes ideológicas. Y acá yo quiero diferenciar, ¿no es cierto? Hay corrientes ideológicas que están originadas en el mismo infierno. El ideólogo no es ningún hombre, ningún científico, el ideólogo es el mismo diablo, ¿no es cierto? Y estas corrientes lo que hacen es ir en contra a todo lo establecido por Dios. Se oponen a Dios. Estas corrientes tienen esto. Ahora, claro, yo escucho, y aún en la iglesia, ¿no es cierto? Y bueno, no, muchas cosas tienen que cambiar, muchas cosas. Y yo digo, amén a los cambios, amén a aquellas cosas que tienen que ver y están dentro de lo que Dios establece. Amén. Miren, hay muchas pautas culturales, sociales, que se repiten durante años y no quieren decir que estén bien. No quieren decir que estén bien. Entonces hay muchas cosas que quizás
debemos cambiar alguna modalidad, algunas cosas. Estoy hablando en general, ¿no es cierto? Pero tener cuidado, porque, claro, si te vienen con que, bueno, nos hablan del aborto, de un montón de cosas, nosotros tenemos un no. Pero hay cosas en las cuales hay un hilo muy delgado, ¿no es cierto? Entonces, allí podemos pisar el palito y podemos confundirnos. Tenemos que evaluar si va en contra de lo que Dios establece, no. Ahora, si es algo que puede ser para modificar, para bien, bienvenido sea. Basta que no contradiga y no vaya en contra a lo que Dios dice. Amén. Muy bien. Debemos huir de estas cosas, hombre, mujer, joven argentino. Debemos que huir de estas cosas. Tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? Y si hay algo, cuando habla de acá de concupiscencia, que solamente lo conoce Dios y solamente lo conocemos nosotros personalmente, tenemos que buscar ayuda, tenemos que pedir ayuda a nuestra coyuntura, al pastor, al líder, a un hermano que crecido, y abrir nuestro corazón y pedir ayuda. Amén. Y sigue diciendo, ¿no es cierto? Primero dice, bueno, huye de estas cosas, pero luego dice, ocúpate, ¿no es cierto? Dice, huye de estas cosas y sigue, y sigue. O sea, estas cosas deja de lado. Vos tenés que seguir la justicia, tenés que seguir la piedad, tenés que seguir la fe, tenés que seguir el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. En esas cosas, Timoteo, hijo querido, amado, te tenés que ocupar. Huí de estas otras cosas que te alejan de Dios y ocupate de estas otras. Es muy largo enumerar cada una de ellas, ¿no es cierto?, de qué es la justicia, ¿no es cierto?, ante tanta injusticia. Yo digo, la justicia ante tanta injusticia. Estamos rodeados de injusticias. Aún las leyes que se promulgan son leyes injustas, ¿no es cierto? Y bueno, está la ley, pero es injusta. Hay mucha injusticia en el trato de para con los hombres, en los tratos de aquel que más tiene con el que menos tiene. Hay mucha injusticia que nosotros vemos. Y la justicia es muy importante para Dios. Es un atributo de Dios. Dios es amor, es misericordioso, pero Dios es justo. Es justo. Él no deja de, por amar, no deja de ser justo. Amén, la justicia es muy importante para él. En el libro de Miqueas dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué pagaré, dice, mis votos al Altísimo? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ofrecer sacrificio? ¿Puedo ofrecer mi propia vida? ¿Qué puedo hacer? Y ahí la respuesta es, dice, te he declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová es hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere, no quiere grandes, sino hacer justicia. Amén. El salmista dice en el Salmo 15, ¿quién entrará en tu presencia? Y responde, ¿no? El que anda en integridad y hace justicia. Debemos obrar con justicia. En todas las cosas tenemos que obrar con justicia. Ante las situaciones que nos tocan vivir, muchas veces la decisión es si es o no justo decidir hacer algo, ¿no es cierto? Y muchas veces, como decía antes, puede ser lícito, puede ser legal, ¿vieron? Todo legal, puede ser legal, pero puede no ser justo. Puede no ser justo. ¿Cuántos juicios hay, no es cierto, que condenan al inocente, ¿no?, y dejan libre al culpable por cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con interpretación de la ley. Nosotros tenemos que seguir la justicia de Dios, la justicia moral, aquello que es justo. Y bueno, ¿quién
determina lo que es justo? Una buena pregunta, ¿no? Solo Dios determina lo que es justo. Porque ante un conflicto con alguien, cada uno de nosotros no podemos dejar de ser parciales, ¿no es cierto? Yo tengo razón, el otro tiene razón. Entonces, hay que aprender a buscar allí qué es lo que Dios dice, porque el único dueño de la verdad absoluta es Dios. Nosotros solo tenemos algunas cositas que son, no podemos separarlas de nuestros intereses, pero Dios mira las cosas objetivamente. Amén. Seguir la justicia es vivir y encarnar a Cristo en nuestra vida. Amén. Muy bien. Vuelvo a repetir, en medio de tanta injusticia, obrar con justicia. Luego dice, seguir la piedad. También, ante tanta impiedad, seguir la piedad, ser hombres y mujeres piadosos. Y acá en la piedad tiene esta palabra dos acepciones, ¿no? Una tiene que ver con la compasión, con la clemencia, con tener misericordia de los que están en pobreza, en soledad, perdidos, necesitados. Y en este tiempo, ¿no? Donde vemos, la verdad, es un tiempo terrible, ¿no? El que estamos viviendo, donde continuamente hay noticias dolorosas, ¿no es cierto? Yo la otra vez recibo la noticia de un hermano que lo internaron, Osvaldo, ¿no? Y bueno, me choqueó, me choqueó. Después, al día siguiente, la noticia de Heriberto, que falleció. Realmente, hermanos, es como que estamos en un tiempo de mucho tironeo y en nuestras propias vidas, situaciones familiares, dolorosas, enfermedades, necesidad, carencia. Es un tiempo donde hay mucha necesidad. Y piedad de parte nuestra, de parte de cada uno, significa identificarnos, compadecernos con estas cosas, con esta realidad que hay a nuestro alrededor y movernos a favor del necesitado. Dios quiere eso, no quiere que nos resbalen las cosas y que miremos para otro lado, sino que seamos piadosos, compasivos, que estemos al lado de aquel que sufre, que está necesitado. Amén. Muchas veces con un silencio, muchas veces con, bueno, ahora no se puede abrazar, pero me acuerdo, miren, cuando había fallecido el hijo de Heriberto, Pablo, me lo encuentro a Heriberto en una reunión de Asiera, hacía poquito, y la verdad lo único que pude es abrazarlo. No sé qué le puede transmitir, pero no le puede decir, no le puede decir una palabra, lo abracé, nada más. Amén, buscar la manera, no sé, Dios nos va a usar, pero tiene que haber en nosotros eso que nos movilice hacia la necesidad del otro. La otra acepción tiene que ver con una vida consagrada a Dios, con una vida piadosa, estar dedicados a las cosas de Dios, estar buscando cada vez más la intimidad con Él, la revelación de su palabra, esa comunión íntima con nuestro Padre y moviéndonos bajo la guía del Espíritu Santo. El llevar una vida piadosa, ¿no es cierto? Al principio de la iglesia, ahí surgen los monasterios, ¿no es cierto? Ahí estaban y estaban apartados, estaban recluidos. Dios no quiere eso. Para llevar una vida piadosa no necesitamos ir a un monasterio, ¿no es cierto? Sino que, al contrario, tenemos que estar cerca de la gente, cerca de aquel que está necesitado. Amén. Y dice también aquí en Timoteo, dice, ejercítate en la piedad, Timoteo 4:7. El ejercicio corporal para nada aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Amén. Siendo piadoso, vas a atesorar
tesoros, valga la redundancia, en los cielos. Tesoros en los cielos, porque Dios lo mira. Amén. Amén. Después también dice, aquí en el capítulo 6, ¿no es cierto? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, porque nada trajimos a este mundo y no nos vamos a llevar nada. Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Esto es sanador, esto es sanador. Teniendo sustento y abrigo. La piedad no tiene que ser forzada, no tiene que ser obligada, tiene que ser con contentamiento, tiene que ser con contentamiento, con alegría. Amén. Y no tenemos que, si teniendo lo necesario, Dios nos va a proveer, tenemos que estar también teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto. Amén, amén. Pablo dice, ¿no? En Filipenses, sé tener abundancia, sé tener escasez, en todo y por todo he sido enseñado, para tener poco, para tener mucho. Amén. Tenemos que vivir de esta manera, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdad de Dios. Muy bien, el Señor nos llama a ser piadosos en medio de este mundo, de esta sociedad, de este sistema tan impío, donde hay tanta impiedad. Amén. Sigue diciendo la fe, ¿no es cierto? Ante tanta incredulidad también. Seguir la fe, seguir la fe. Tenemos que estar firmes en los principios que Dios ha establecido. No tenemos que permitir que ningún viento de doctrina pueda desviarnos, ¿no es cierto?, de la verdad. No estamos cerrados, como decía, los cambios que sea necesario hacer según pasan los tiempos y las necesidades que surjan, pero siempre teniendo el fundamento firme de la fe. Hoy en día, digamos, con esto de Internet, uno puede tener acceso a muchas cosas, ¿no es cierto? A muchos predicadores, no sé, yo no quiero criticar a nadie, pero doctrinas, ¿no es cierto? Muchas veces se expresan doctrinas que van muy por la tangente, ¿no es cierto? Se van mucho de lo que es lo que Dios establece. Tenemos que estar firmes en la fe, en la verdad que Dios nos ha revelado. Amén. Hay una sola fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una sola fe, una fe preciosa es la que Dios nos ha dado y podemos tener en Él. Hay diferentes énfasis, ¿no es cierto? Hay grupos que hacen énfasis en diferentes cosas, ¿no es cierto? Pero siempre que estén basados en la fe, que es de lo que Dios ha establecido, porque no hay varias cosas, sino que hay una cosa que Dios ha establecido, ahí está todo bien. Hay énfasis diferentes. Como decía, hay un solo Dios y hay un solo camino al Padre, que es Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y podemos llegar al Padre a través del Hijo. Amén. Y la fe, la fe. Esta es una parte. Habla también, en Efesios habla del escudo de la fe. ¿Se acuerdan que Oscar lo mencionaba la otra vez? El escudo de la fe, dice, con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Es una parte de la armadura cristiana, la fe. Y la tenemos que tener así bien atenta, ¿no es cierto? Bien presente para que el diablo no nos dañe. Amén. Seguir el amor, sigue diciendo, ¿no es cierto? El amor. Y yo me atrevo a decir que las cosas que nos mueven a hacer algo, si la motivación no es el amor, cuando nos movemos a hacer algo, si la motivación no es el amor,
mejor que no hagamos nada. Mejor que no hagamos nada, porque tiene que ser esa esencia, es la esencia de Dios. Dios es amor. Y el amor de Dios, que es el que tiene que estar cada vez desarrollándose más en nosotros, es el amor ágape, el amor desinteresado, el amor que todo lo da sin esperar recompensa, ¿no es cierto? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué hermoso este corito que cantamos, ¿no es cierto? De que el amor de Dios como que nos cubre, nos envuelve, nos llena. Amén. Qué precioso es ese amor de Dios que ha llegado a nuestra vida, sin nosotros merecerlo. Porque ese amor ha llegado a nosotros cuando nosotros estábamos muertos, como dice la palabra, en delitos, en pecado. El amor de Dios nos alcanzó. El amor de Dios nos alcanzó. Y ahora podemos, dice que el amor de Dios es puesto en nuestros corazones, es derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Dar rienda suelta al amor, ¿no es cierto? Y aquello que no es motivado por el amor, más vale ni siquiera nos movamos, porque es cosas vacías. Y en esto, bueno, entra el amor a Dios por encima de todas las cosas, amarle a Él, amar a nuestro prójimo, es el cumplimiento de la ley. En cuanto, bueno, sería muy largo en cuanto a la relación fraternal, muchas veces es difícil, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros somos difíciles, yo soy difícil, no es que el otro es difícil, y se hace complicado muchas veces la relación, se hace muy complicado, pero tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a aceptar al otro como es, a que de la misma manera que el Señor está obrando en mi vida y está quitando todo lo que no sirve, de la misma manera también está obrando en el hermano. Amén, amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es el distintivo. Y termino con esto del amor diciendo el amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado. No hay ninguna expresión de amor mayor que esa. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesucristo. Amó Dios al mundo. Y hoy sigue amando. De tal manera Dios ama hoy al mundo que entrega a la iglesia, que utiliza a la iglesia para que la iglesia pueda ser la que transmita el amor de Dios. Amén. Esa es la función que nosotros tenemos que tener. Ser la expresión del amor de Dios para aquel que todavía no le conoce. Seguimos avanzando un poquito. La paciencia, sigue la paciencia, la perseverancia, la constancia. Es otra de las cosas importantes, porque la fe sin paciencia es incompleta. Paciencia, fe es creer lo que Dios dice, y paciencia es esperar el tiempo de Dios para el cumplimiento de estas cosas. O sea que la paciencia es vital, es muy importante. Hebreos habla, ¿no?, de los héroes de la fe y de que ellos por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y cuando uno lee esta lista, ve los padecimientos, ve el sufrimiento, la muerte que han tenido que padecer. Son los héroes de la fe, pero ellos por la fe y la paciencia, la perseverancia. Muchas veces nos vemos tentados a tirar la toalla y muchas veces de alguna manera lo hacemos, pero el Señor quiere que seamos pacientes, perseverantes, y la paciencia dice también que es fruto del Espíritu Santo. Amén, amén. Vuelvo a repetir, hay mucho más, pero en estos tiempos tan difíciles que vivimos, tanta incertidumbre, tanta necesidad, tanta enfermedad, tanta mala noticia, que muchas veces hago noticia, necesitamos perseverar, ser pacientes, perseverar en la fe, perseverar en el Señor, tener paciencia,
como estos héroes de la fe. La mansedumbre, sigue diciendo, sigue la mansedumbre, no es con fuerza ni con armas humanas. Moisés, cuando es llamado por Dios, ¿no es cierto?, para que él cumpla con la tarea de ir a libertar al pueblo de Egipto, Moisés ya hacía 40 años que estaba retirado, pero en esos 40 años dice que Dios trató con su vida de tal manera que era un hombre manso, dice que no había ningún otro como él en la tierra. La mansedumbre, esta era la característica. Y ese trato, en esos 40 años, ¿no es cierto?, fue que Moisés llegara a ser un hombre manso. Ahora, mansedumbre no significa debilidad. Moisés era un hombre manso, pero en obediencia a Dios enfrentó al faraón, que era la potencia, o sea, manso, pero no significa debilidad. No significa debilidad. Será alguien manso y es la característica también que Jesús nos muestra, ¿no es cierto? Y que nos dice, sean mansos y humildes de corazón. Dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Amén. 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 En este tiempo, hermanos, Dios nos llama a ser justos. Ante tanta injusticia, a practicar la justicia. Cueste lo que cueste, practicar la justicia. Ante tanta impiedad, ser piadosos, reflejar a Cristo. Y nos llama el Señor a tener fe ante tanta incredulidad, perseverar en la fe, ¿no es cierto?, ante tanta enfermedad. Nos llama a encarnar su amor ante tanto egoísmo que nos rodea, encarnar su amor. Y nos llama a tener paciencia también ante tanta adversidad y nos llama a ser mansos ante tanta altivez y tanta prepotencia que vemos. Amén. Este es el llamado que que Pablo le dice, huí de estas cosas, pero ocupate de estas, seguí estas cosas. Y allí dice, continúa luego diciendo, porque ahí vamos a ser llamados a pelear, ¿no es cierto? El versículo 12 comienza diciéndole a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. Y yo, resumiendo un poquito acá entre el versículo 11 y el versículo 12, uniendo un poquito, pensaba esto, ¿no? Mas tú, hombre, mujer de Dios, huye, ¿no es cierto?, de esas cosas. Hombre y mujer de Dios, somos hombres y mujeres de Dios. Amén. Que el Señor nos ha llamado y realmente tenemos que ser conscientes de ese llamado y de que somos hijos de Dios. Hombre y mujer de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Yo creo que eso es lo que ahí concluye, ¿no es cierto? Somos hombres y mujeres de Dios y debemos, en medio de esta confrontación en la que vivimos, es una confrontación espiritual, hay muchas cosas que pasan por salud, por diferentes cosas, pero la confrontación es espiritual, no tenemos lucha contra carne, sangre, es espiritual. Entonces nosotros tenemos que, en medio de todo esto, pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y esto en todo, ¿no es cierto? En toda nuestra manera de vivir, en la vida cotidiana, con la familia, en la escuela, el trabajo, en nuestra mente, ¿no es cierto? Aún en nuestra mente, que es un campo de batalla tremendo, nuestra mente, y en todos los ámbitos que desarrollamos nuestra vida, allí es donde se desata esta batalla, y ahí nosotros es donde tenemos que pelear la buena batalla de la fe, andar por fe y no por vista.
Amén. Y yo sé que aquí Pablo le da esta palabra a Timoteo, y es una palabra, yo lo tomo, ¿no?, como una palabra de exhortación seguramente, pero también como una palabra de ánimo, ¿no es cierto? El sentido es animarnos y continuar y proseguir en la fe. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Dios está contigo, con cada uno de nosotros. Así que es una palabra, yo creo que de ánimo. Él es el poderoso en batalla. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y en Él somos más que vencedores. Todo lo puedo, como dice Pablo, en Cristo que me fortalece. Tenemos que asumir, ¿no es cierto?, esta batalla a la cual somos llamados. Y sé que muchas veces nos sentimos cansados, desanimados, sin fuerzas para continuar. A mí me pasa. Creo que de alguna manera todos en algún momento, ¿no es cierto? Como que vienen tantas cosas que parece que se te viene un edificio encima. Pero el Señor quiere animarnos a no bajar los brazos, quiere animarnos a continuar, a proseguir, a tomar una postura de fe, tener una mirada de fe ante las situaciones. Amén. Concluyo con esto, ¿no es cierto? ¿De quién es esta batalla? Porque Dios es el que pelea por nosotros. Ahí David, cuando se enfrenta a Goliat, dice, vos venís con todo esto, con lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y dice más adelante, 1 Samuel 17:47, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Amén. O sea, nosotros no es que estamos ahí en la batalla, arreglátela como pueda, como los soldaditos que mandaron a Malvinas, ¿no es cierto? No, nosotros tenemos nuestro general, nosotros, el que pelea las batallas es el Señor. Nosotros tenemos que tener esa actitud, ¿no es cierto?, de afrontar las cosas, pero siendo conscientes que es en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer. Esto también le pasó a Gedeón. Gedeón estaba ahí atemorizado porque estaban ahí por la rebelión de Israel, estaban esclavizados, y se le aparece el Señor y dice, varón esforzado y valiente. Y el otro miró para otro lado, no sabía, pero bueno, el Señor obró en la vida de Gedeón. Gedeón quita la idolatría y luego va, ¿no es cierto?, con un ejército, creo que era de 32.000, ¿no es cierto?, para ir a la batalla. Entonces Dios dice, esto, dice, mucha gente van a pensar, miren lo que Dios dice, van a pensar que es por la fuerza de ellos que ganan la batalla. Entonces primero dice, bueno, el que tenga temor que se vaya. Y se fueron, creo que 22.000, quedaron 10.000 nada más. Y eso todavía es mucho. Entonces hace otra selección y quedaron 300. ¿Y cuál fue el arma de la batalla? Tenían una tea encendida, ¿no?, en la mano, y en la otra mano la trompeta. Sin armas. ¿Quién peleó la batalla? ¿Gedeón? No, la batalla la pelea el Señor. Así que no tengamos miedo. Yo sé que es un tiempo de desánimo, es un tiempo donde hay muchas situaciones que nos golpean, dolorosas, y es inevitable. Y bueno, y está bien, ¿no es cierto?, que nos pongamos tristes ante el dolor de alguien que amamos, ¿no es cierto? Pero tenemos que sobreponernos, tenemos que mirar al Señor, tomar esta postura de fe. Somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Amén.